En este video vamos a repasar posición por posición, viendo cuál es el jugador del fútbol argentino con más títulos obtenidos en cada puesto. Se tendrán en cuenta títulos internacionales también, es decir, si un jugador gana la Libertadores, por ejemplo, estando en un equipo argentino, ese título se tendrá en cuenta. Y así iremos repasando, por ejemplo, el lateral derecho con más títulos, el arquero con más títulos, el defensor con más títulos, etc. Una vez explicado eso, avanzamos con el video. Empezamos con el arquero, donde tenemos a Roberto Abondancieri, quien jugó en el fútbol argentino desde el año 1994 hasta el año 2006, y luego tuvo un breve paso en los años 2009 y 2010. Entre estos años jugó en Rosario Central y en Boca Juniors, y en este último fue donde consiguió ser campeón local en los años 1999, 2000, 2003, 2005 y 2006, y donde también consiguió la Libertadores en los años 2001 y 2003, la Intercontinental en el 2003 y la Sudamericana en 2004, 2005 y 2006, sumando un total de 12 títulos. En el lateral derecho tenemos a Hugo Ibarra, quien tuvo 3 etapas en el fútbol argentino. En la primera jugó desde 1993 hasta el 2001, en Colón y en Boca, donde consiguió 3 títulos locales en los años 1998, 1999 y 2000, y sus primeras 3 internacionales, con la Libertadores del 2000, la del 2001 y la Intercontinental del año 2000. Luego un breve paso por el fútbol portugués, se dio su segunda etapa en Boca en los años 2002 y 2003, donde ganó su tercera Libertadores. Y por último, su tercera etapa se dio desde el año 2005 hasta el 2010, nuevamente en Boca, donde consiguió la Sudamericana del año 2005, la Libertadores del 2007 y la Recopa Sudamericana de los años 2005, 2006 y 2008, además de otros 3 nuevos torneos locales en los años 2005, 2006 y 2008, sumando así 15 títulos en toda su carrera. En el primer central tenemos a Roberto Trota, quien jugó en el fútbol argentino desde 1987 hasta 1996, en Estudiantes y en Vélez, y fue en este último donde se consagró en el torneo local de los años 1993, 1995 y 1996, y también con la Libertadores de 1994, la Intercontinental de 1994 y la Interamericana de 1996. Luego, en River consiguió el torneo local de 1997. Y finalmente, otra vez en River consiguió sus últimos 2 títulos, consagrándose en el torneo local de los años 1999 y 2000, llegando así a la cantidad de 9 títulos. En el segundo central tenemos un empate entre 2 jugadores. En el primer caso tenemos a Daniel Passarella, quien jugó en el fútbol argentino desde 1973 hasta 1982, en Sarmiento y en River, y fue en este último donde se consagró con el torneo metropolitano de los años 1975, 1977 y 1979, y con el campeonato nacional de los años 1975, 1979, 1980 y 1981, consiguiendo así sus 7 títulos totales. Y en el segundo caso tenemos a Eduardo Berizzo, quien tuvo 2 etapas en el fútbol argentino. En la primera jugó en Newell's desde 1988 hasta 1993 y se consagró con el torneo local de los años 1991 y 1992. La segunda etapa siguió jugando para River desde el año 1996 hasta el 2000, y en River consiguió el torneo Apertura de los años 1996 y 97 y también el torneo Clausura de los años 1997 y 2000. Y finalmente consiguió también la Supercopa Sudamericana en el año 1997 jugando para River y llegando así al total de 7 títulos. En el lateral izquierdo tenemos a Clemente Rodríguez, quien tuvo varias etapas en el fútbol argentino, pero solo en 3 de ellas se hizo con varios títulos. La primera fue entre el 2000 y el 2004 en Boca, donde consiguió el torneo Apertura de los años 2000 y 2003, la Libertadores del 2001 y 2003 y la Intercontinental del 2003. Su segunda etapa fue en el año 2007 nuevamente en Boca, donde consiguió Libertadores de ese año. Y su última etapa ganadora fue desde 2010 hasta 2013, nuevamente en Boca, donde esta vez conseguiría el torneo local del 2011 y la Copa Argentina del 2012, sumando así un total de 8 títulos. Pasamos al primer mediocampista, donde tenemos a Sebastián Battaglia, quien tuvo 2 etapas por el fútbol argentino y por Boca. La primera se dio desde 1998 hasta el 2003,
donde se hizo con el Clausura 1999, Apertura 2000 y 2003, la Libertadores del 2000, 2001 y 2003 y la Intercontinental de los años 2000 y 2003. Su segunda etapa se dio desde el 2005 hasta el 2013, y en ella ganó el Apertura 2005, 2008 y 2011, el Clausura 2006, la Libertadores 2007, la Sudamericana del 2005 y finalmente la Recopa Sudamericana de los años 2005, 2006 y 2008, sumando así la enorme cantidad de 18 títulos. En el segundo mediocampista tenemos a Claudio Usain, quien tuvo muchos pasos por el fútbol argentino, pero los más importantes a nivel títulos fueron los primeros tres. En su primera etapa jugó en Vélez y en River desde 1993 hasta el año 2000 y se consagró campeón local en los años 1993, 1995, 1996 y 1998, campeón de Libertadores de 1994, la Intercontinental de 1994, la Interamericana de 1996, la Supercopa Sudamericana de 1996 y la Recopa Sudamericana de 1997. Su segunda etapa fue en el año 2002, jugando para River, donde fue campeón del torneo local de ese año. Y finalmente su tercera etapa ganadora fue en los años 2003 y 2004, donde ganó los torneos locales de esos años en River. Y así sumó un total de 13 títulos en toda su carrera. En el tercer y último mediocampista tenemos a Diego Cagna, quien jugó casi toda su carrera en el fútbol argentino, pero todos sus títulos se resumen en dos etapas ganadoras. La primera fue desde 1992 hasta 1999, donde jugó en Independiente y en Boca. En esta etapa ganó el torneo Clausura de 1994 y 1999, el torneo Apertura de 1998, la Supercopa Sudamericana de 1994 y 1995 y la Recopa Sudamericana de 1995. Su segunda etapa fue en Boca desde el año 2002 hasta el 2006, y en ella ganó el torneo Apertura de los años 2003 y 2005, la Libertadores del 2003, la Intercontinental del 2003, la Sudamericana de los años 2004 y 2005, y finalmente la Recopa Sudamericana de los años 2005, y así sumó un total de 13 títulos en toda su carrera. Pasamos a la delantera, donde el primero en aparecer es Guillermo Barros Schelotto, quien ganó todos sus títulos en su primera etapa en el fútbol argentino. Esta se dio desde el año 1991 hasta el 2007. En ella jugó en Gimnasia de La Plata y en Boca. Ganó la Copa Centenario de 1994, el torneo Apertura de los años 1998, 2000, 2003 y 2005, el torneo Clausura de los años 1999 y 2006, la Libertadores del 2000, 2001, 2003 y 2007, la Intercontinental del 2000 y 2003, la Sudamericana del 2004 y 2005 y finalmente la Recopa Sudamericana de los años 2005 y 2006. Y luego del recuento de todos esos logros, este jugador suma la gran cantidad de 17 títulos en toda su carrera. En el segundo delantero tenemos a Ángel Labruna, quien jugó en River de forma consecutiva desde el año 1939 hasta el 1959. Y en todos esos años ganó el torneo de Primera División de los años 1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957. La Copa Ibargüen de 1941, 1942 y 1952, la Copa Escobar de 1942 y finalmente la Copa Aldao de los años 1941, 1945 y 1947, sumando de esta forma un total de 16 títulos. Y por último, para terminar el equipo, tenemos a Martín Palermo, quien tuvo dos pasos ganadores por el fútbol argentino. El primero fue desde 1992 hasta el 2000, donde jugó para Estudiantes y para Boca. Ganó el torneo Apertura de los años 1998 y 2000, el torneo Clausura de 1999, la Libertadores del 2000 y la Intercontinental del 2000. Su segundo paso fue desde el año 2004 hasta el 2011, donde ganó el torneo Apertura 2005 y 2008, el torneo Clausura 2006, la Copa Sudamericana 2004 y 2005, la Libertadores 2007 y finalmente la Recopa Sudamericana 2005, 2006 y 2008, sumando así un total de 14 títulos en toda su carrera. Una vez finalizado el equipo y hecho el recuento,
En este plantel hay un total de 149 títulos divididos en 11 jugadores.